Así ha estado mi día. Hola amigos de YouTube. En esta oportunidad voy a reseñar la secuela animada de Peter Pan realizada por Walt Disney Pictures, y a medida que vaya reseñando la misma, también estaré resaltando detalles curiosos que guarda este excelente material audiovisual, además de dar mi más sincera y humilde crítica del mismo al final de este video. Sin más dilación, repasemos la trama del filme animado. La película empieza con Campanita volando de noche a través de las nubes, y finalmente llega donde está Peter Pan, mientras un narrador nos cuenta que Peter se despide de Wendy Darling, desde el bucanero del Capitán Garfio, que estaba flotando en el cielo, haciendo referencia a la escena final de la película de Peter Pan de 1953, y consecuentemente Wendy le contesta que siempre creerá en él. Después de eso, ocurre un salto hacia el presente, en el que se nos presenta una nueva personaje llamada Jane, quien es la hija de Wendy, y que viene acompañada de la Nana 2, estando en medio de un Londres medio arrasado por la guerra. Y juntas, están en una misión importante, en el que deberán huir de los bombardeos provocados por aviones de combate enemigos, para poder entregar un paquete a su hermano pequeño, Dandy, quien junto a su madre yacían dentro de un búnker, para protegerse del peligro, mientras esperaban por Jane y por la perra. Y al rato, las dos llegan sanas y salvas a dicho búnker. En cuestión, la niña le entrega a su hermano pequeño el paquete, que resultó ser un obsequio de cumpleaños, y cuando lo abre se desilusiona al ver que su obsequio consiste en un par de calcetines comunes. En eso, Wendy se dispone a tomar los calcetines de su hijo para emplearlos como títeres, con el fin de mantener entretenido a su hijo, así como distraerlo de los bombardeos que ocurrían en el exterior. Y mientras Jane está ocupada escuchando las comunicaciones del ejército, y anotando en su libreta los quehaceres, Wendy accede a contarle a su hijo un pequeño cuento de Peter Pan, como era lo habitual en la familia. Y sin extenderme más, el cuento que cuenta Wendy se resume en que una noche, el personaje principal del cuento, Peter Pan, y los niños perdidos se subieron al bucanero del Capitán Garfio totalmente desprotegido, para robarle a este su preciado cofre del tesoro, y que el capitán salió de pronto en acción para luchar contra Peter, pero luego Campanita apareció para rociar su polvo de hada por encima del barco pirata para hacerlo levitar, teniendo a toda la tripulación a bordo sin manera de huir, incluyendo al capitán. Y chao pescado, que Garfio le grita a Peter desde las alturas, diciéndole que le haría pagar por lo que le hizo, y los moscosos estos se despiden de él, con una amabilidad que dejan claro que son unos pequeños demonios, pero bueno. Volviendo a la realidad, se nos muestra a Jane oyendo y disfrutando del cuento que su madre le contaba a su hijo, pero luego reacciona y decide ignorar aquello, como queriendo reprimir su gusto por oír cuentos de Peter Pan. Y lo que acontece después es consecuencia de lo que Wendy le contó a su hijo aquella noche, ya que mágicamente dicho cuento empieza a cobrar vida y pasa a su universo, por lo que la historia se asemejaría a la de la película Cuentos que no son cuento, donde los cuentos que cuentan los personajes se hacen realidad con el tiempo. Aunque también la historia se asemejaría a la de la película Corazón de Tinta, donde los llamados lenguas de brujo son capaces de hacer que los personajes y elementos de una obra ficticia cualquiera pasen a la vida real con solo leer el texto de dicha obra en voz alta. Unas horas después de que los bombardeos hayan cesado, la familia sale del búnker y regresa a la casa. Cuando Wendy escucha que alguien está tocando la puerta, le encarga a Jane de llevarse a Dandy a la cama mientras ella se dirige a la puerta para abrirla, y al hacerlo, nota que es un viejo guardia, que le avisa que debe, por orden del gobierno, mandar a sus hijos al tren matutino con el objetivo de mantenerlos lejos del conflicto bélico. Después de eso, la mujer entra a la habitación de su hija mayor, le cuenta lo que pasó hace rato y le pide el favor de cuidar a su hermanito una vez que los dos llegaran al campo después del viaje matutino por tren, a lo que Jane supone a tal idea. Y resulta que su mal genio la llevó a ofender tanto a su hermano pequeño como a su madre. Incluso la Nana 2 se sintió consternada por todo lo que tuvo que escuchar. Y cuando todos se marchan de la habitación de la niña, esta última de la rabia cierra con fuerza la puerta, y en unos milisegundos se pone a llorar. Jane observa por unos instantes a su antiguo muñeco de Peter Pan, y decide ponerse de pie para ir a levantar el muñeco y verlo más de cerca. Entonces mira por la ventana a las dos estrellas. Después de unos minutos, la niña decide cerrar las ventanas, y ahora empieza a llorar de nuevo, y se va a mimir en aquel lugar. A esto, entiéndase que Jane solo estaba preocupada por el estatus de su padre, quien unos años atrás se había ido a la guerra, no sin antes despedirse de su familia, además de confiarle a la pequeña Jane de entonces la tarea de ser la hija protectora de su hogar. Pasamos a la escena donde, por puro azar, el bucanero del Capitán Garfio aparece flotando encima de la casa de Wendy, y la tripulación pirata sale del barco para rodearla silenciosamente. Oh. Bueno, casi. Ahí es donde el Capitán Garfio entra en escena y spawnea detrás de Jane para decirle las siguientes palabras. Y Jane termina siendo secuestrada por él, y déjenme que les cuente lo siguiente. Es muy obvio que el capitán confundió a Jane con Wendy, por lo que parece ser que Jane sacó exactamente el mismo rostro de su madre de cuando era niña. Para cualquiera que lo vea, y lo piense de esa forma, es admisible la idea que acabo de dar. Pero ocurre que, a medida que la escena del rapto avanza, el capitán no se molesta en asegurarse que la niña sea la Wendy original. O sea, muy pendejo el capitán. Opino que durante el viaje a Nunca Jamás, el Capitán Garfio pudo haber ordenado a sus hombres que abrieran el saco donde tenían retenido a la menor, para que se asegurara de que fuera realmente la niña indicada la que se estaba llevando en su barco. Pero en fin. Cuando desciende el bucanero hasta tocar el mar, el capitán realiza el último paso de su plan malvado, que consiste en hacer que un pulpo anaranjado gigante salga de su madriguera en las profundidades, para que éste suba a la superficie a la espera de que le estarían sirviendo de comida a la niña ratada recién llegada.
Esto lo hace el capitán con el objetivo tanto de llamar la atención de Peter Pan, como de vengarse de él por ser quien constantemente lo atormentaba con sus travesuras propias de un mocosuelo malcriado. Pero luego spawnea a Peter Pan, nuevamente dispuesto a hacer una molestia en la vida del pobre Garfio, aunque más tarde se entera de lo que tramaba el capitán, y un duelo de espadas se inicia otra vez. El capitán toma ventaja de la situación, haciendo caer el saco que contiene a Jane, y Peter no titubea y se va al rescate de la niña, sumergiéndose al agua, y Campanita también decide sumergirse. Y esto último me parece extraño ya que la hada podría ahogarse por lo diminuta que es, además de que las hadas generalmente no pueden volar teniendo las alas mojadas. A no ser que Campanita desarrollara la habilidad de volar justo después de salir del agua. Cuando por minutos se creía que Peter Pan había expirado en su intento por salvar a la niña que creyó que era Wendy, el capitán Garfio empieza a reír de la alegría por sentirse realizado al creer que Peter ya no sería más una molestia en su vida, y le pregunta a su fiel sirviente, Smee, que quién es el más valiente aventurero y brillante bucanero que haya surcado los 7 mares, a lo que le responde que es Barba Negra. Y me sorprende que se mencione a Barba Negra, ya que este personaje hacía de villano en la película live action de Peter Pan, producida por Warner Brothers, y ello quizá nos dé el indicativo de que Barba Negra existe o existió en el universo donde toma lugar la historia que cuenta esta película animada. Y como les decía, el capitán, sintiéndose insatisfecho con la respuesta que acababa de dar su sirviente, lo noquea con su garfio y voltea para preguntarle a su tripulación, y esta le vitorea hasta que aparece nuevamente Peter Pan, y le da a su gran enemigo un regalo del Día de la Amistad, el cual es: ¿Cómo están, muchachos? Yo lo veo a ustedes muy bien. Ven, papi. Tú eres tan bueno que creo que te voy a dar 2 bolitas. La primera y la segunda. Sé bueno y repara la plancha. Para hacerte caminar por ella. Peter Pan se va con el saco en sus brazos, se coloca encima de una roca y se dispone a desanudar dicho saco, en lo que confiaba que se trataría de Wendy, quien supuestamente fue secuestrada por Garfio, pero de pronto recibe un coñazo de parte de la hija. Y esta se saca de onda al ver que el niño que la salvó podía volar, y le pregunta por su nombre. Y él responde: Tú no eres Wendy. Cuando todos terminan de conocerse entre sí, a lo lejos se oye un cañonazo, en el que una bala de cañón fue disparada desde el bucanero para ser impactada contra su objetivo, que dice que era Jane. Pero Peter lo impide, y Garfio, hecho una fiera, le exclama a Peter que es. Obviando la parte de calamar, lo de traidor sí es un detalle curioso, y que puede encajar con la teoría muy popularizada del internet, que dice que Peter Pan terminaría traicionando al que fue su mejor amigo, Garfio, para aliarse con Campanita y así formar su propio grupo conformado por niños huérfanos, y no tan huérfanos a los que habría de llevar al país de nunca jamás, pero en fin, no quiero extenderme en ese asunto, porque nuevamente no es lo que nos compete saber a profundidad. Continuemos. Peter saca a Jane de ese sitio, llevándosela a que conozca los distintos lugares fantásticos de la isla, que corresponden a los mismos lugares que aparecen en la primera película, pasando por la caverna del muerto, por el territorio de los nativos, por donde las sirenas, y por otros sitios más, hasta llegar a la guarida subterránea de los niños perdidos. Y a continuación, nos enteramos por Peter que este decidió llevarla a la guarida para que ahora sea la madre adoptiva de los chamacos estos. Es decir, Peter no pretendía solo salvarla de Garfio y sus piratas, como efectivamente lo hizo, sino que él se dijo: como esta chica no es la Wendy que conozco, pues me la llevo de igual forma a mi casa, para que sea la nueva madre de mis niños. Es que estoy seguro que él debió haberlo pensado así, considerando el temperamento que tiene. Jane conoce de primera mano al grupito de Peter Pan, que está compuesto por los miembros Ligero, Dientes, los mellizos, Osito y Tornillos. Y bueno, de todos estos no tengo nada que decir, a excepción de Osito, quien en esta secuela tiene guardado su gran cabello, a diferencia de la primera película, donde hay momentos en que se lo deja descubrir, sobre todo cuando está dando pelea a cualquier cosa que lo haya molestado primero. Y no sé ustedes, pero el rostro de aquel Osito me recuerda al tipo del meme de ¡Es el martillo! ¡Es real! ¡Tómenme una foto con Los niños perdidos, al estar emocionados por la nueva madre, crean un alboroto alrededor de Jane que no la deja procesar lo que estaba viendo con sus propios ojos en ese momento, hasta que de manera repentina, ella les dice a todos que no quiere ser su madre adoptiva. Y después de eso, desconcertada, se retira de la guarida. Volvemos con el capitán Garfio, quien está recuperándose de los azotes que le propinó el pulpo anaranjado gigante. Su sirviente, Smee, está dándole unos masajes en la espalda luego de que, casi, es convertido en chicle por el mismo pulpo. Y bueno, ya se imaginarán lo que sucede luego, por lo que no va a ser necesario que hable aquí. ¿Cómo están, muchachos? Garfio está muy asustado por la pesadilla, que es el pulpo gigante que se halla en el mar. Y uno de los tentáculos del pulpo aparece para meterle miedo al capitán, en lo que este está por exclamar lo siguiente. ¡Detestan los cefalópodos! Sí, exactamente, muchacho. Gracias. ¿Qué tapa de chicle? Pedro.
Entre tanto, nos topamos con Peter, quien está observando a escondidas lo que hace Jane, y por el hecho de verla realizando una especie de itinerario sobre los recursos que yacían sobre una balsa hecha de bambú, asume que ella se quiere ir de la isla. Así que spawnea detrás de la niña, y como buen muchacho que es, procede a preguntarle de manera inocente entre comillas, ¿por qué quiere irse tan pronto? Y luego de una cortísima discusión, Peter termina por percatarse de que Jane obviamente quiere irse a su hogar navegando en aquella balsa, pero entonces él le aclara que de esa forma no podrá llegar tan fácilmente. Y antes de seguir, quiero resaltar que se nota que Jane, habiendo adquirido lecciones en la infantería de su país, desde usar dispositivos de radiocomunicación militar hasta construir manualmente una balsa en tiempo récord, sabe valerse por sí misma. En lo que no estoy claro, es en cómo hizo para conseguir esas cajas de madera que sirven para almacenar y transportar comida. Dudo bastante que ella misma las creara manualmente con mucha prisa. Lo más probable es que los piratas en un pasado hayan dejado esparcidas varias de sus cajas por toda la playa en la que se encontraba la niña, no sé si deliberadamente o no, y luego Jane las encontró y decidió aprovecharlas para transportar la comida que se llevaría consigo en su viaje. Aunque eso que dije es más bien un completo misterio que tal vez nunca sabremos. Jane se despide de Peter amablemente y guinda una bandera del Imperio Británico en el palo más alto de la balsa, para que quede claro de dónde es la muchacha. Y cualquiera que haya visto la película a estas alturas, sabrá que el viaje que realiza la misma Jane no duró nada porque al final la balsa se hunde. Ahora Jane está desilusionada porque su intento de irse a casa en balsa resultó un fracaso. Y Peter vuela hacia donde está ella para saber si se encontraba bien, y le menciona que la única forma de irse de la isla es volando. Y que se la lleva para disque enseñarle a volar como él lo hace también. Pronto, el capitán y su tripulación navegan en bote y desembarcan en la costa de la isla, en lo que Garfio está decidido a capturar a Peter Pan de una vez por todas. A continuación, ocurre una transición de escena en la que se nos muestra a Jane toda paniqueada por estar en un acantilado y quejándose de Peter por haberla colocado allí para lo que sería su primera clase de vuelo. Y sin extenderme más, solo diré que Peter estaba tratando de enseñarle a Jane a que tuviera fe, confianza y polvo de hada que les ha aplicado en exceso por todas partes por Campanita. Y resulta y acontece que a Campanita no se le ocurre hacerse a un lado rápidamente cuando ve que Jane está a punto de estornudarla encima, y entonces sale disparada y rebota contra todo como si fuera pelota de ping-pong, lo que solo provocó que quedara en ridículo frente a todos los niños perdidos, y se enoja por ello. El capitán Garfio, por otro lado, oye voces de niños riéndose mientras se adentraba en lo más profundo de la ya mencionada isla junto a sus hombres, y decide seguir aquellas voces. Volvemos a la escena donde estábamos hace unos segundos, y ahora vemos que Peter Pan es un completo psicópata justo en el instante cuando opta por echar a Jane al vacío de una patada desde la cima, para que tenga un encuentro seguro con su destino. Pero, la niña sale con vida milagrosamente, después de la caída libre que efectuó por culpa de Peter. Ridículo, inmaduro y maldito pusilánime. Y a este punto la muchacha está como queriendo decir: Dios, ¿por qué me has abandonado? Cuando Garfio y Smith terminan de observar y escuchar todo a escondidas, el capitán empieza a ver la posibilidad de aprovecharse de la desesperación de la niña para usarla como instrumento clave en su siguiente plan malvado. Y la escena que sigue es una bastante repulsiva para mí. No me gusta porque Peter y los niños perdidos empiezan a hacerle bullying a la niña, jugando con la libreta de esta, arrancándole las páginas y haciéndolas mil pedazos en el proceso. Y en base a que lo poco que quedaba de la libreta es arrojado directo a la boca de Osito, provocando que accidentalmente este se lo termine tragando, Jane se arrecha con Peter y con los demás niños, que para colmo los llama a todos ridículos. Campanita oye lo que dijo la niña y vuela hacia donde está ella para tirarle del pelo, y esta la espanta con un manotazo que casi le pega, y sin pensarlo termina por decirle que no cree en las hadas, lo cual todos ya sabemos que pronunciar tal insulto, en el país de nunca jamás, resulta en un crimen contra la magia. Entonces Jane se aleja del grupito de Peter Pan por segunda vez y con buena razón, y a Campanita se le disminuye la energía para volar, y los niños y Peter se percatan de aquello y se la llevan a la guarida. Ahora Jane trata de pasar la noche, estando sola en alguna parte de la isla, y enseguida enciende una fogata, habiendo recordado la lección que le enseñaron en la academia militar para hacer tal cosa. Aunque pronto le cae un tremendo palo de agua encima, y tiene que irse rápidamente a otro sitio para evitar ser empapada. Y no tuvo más remedio que resguardarse en lo que parece ser una caverna en la cual había mucho frío, un lugar muy oscuro en donde incluso se oyen los estruendosos sonidos producidos por el mal tiempo. Asimismo, aparecen en pantalla unos flashbacks de Jane, en los que salen primeramente recuerdos de su padre, luego los de su madre y después los de su hermanito, dándonos a entender de que extraña a su familia y de que al fin se da cuenta que estuvo mal haberle roto los sentimientos a su ya mencionado hermanito, por su afán de creerse madura. Y, arrepentida, se pone a llorar. Mientras tanto, uno de los niños perdidos está determinando la temperatura del hada con un termómetro, y le dice al resto que Campanita no se encuentra bien de salud. Peter Pan luego se entera por la hada que ésta se muere lentamente, y le indica a Peter que si no hace que Jane vuelva a creer en las hadas a tiempo, su luz se extinguiría para siempre. Es entonces cuando a Peter se le ocurre proponer a los niños la idea de invitar a Jane a que forme parte del club de los niños perdidos, a lo que los pequeñines reaccionan diciendo que y Peter les dice que si desean ayudar a Campanita, él y ellos tendrán que irse de inmediato a buscar a Jane para cumplir con la tentativa de salvarle la vida a la hada. Por su parte, Jane comienza de repente a oír los llantos de una persona en particular, lo cual hace que se dispongan a averiguar la fuente de tales llantos, los cuales resultaron ser del capitán Garfio.
Y aquí es completamente sabido que la estrategia de Garfio fue dejar que la niña tomara sigilosamente la espada que yacía clavada en el suelo, y con la espada en sus manos amenazarlo pues, para que suplicara piedad. Me imagino que Jane lo hará de manera justificada, a modo de ajuste de cuentas personal, después de lo que Garfio le hizo la última vez. Y como si hubiera perdido a alguien, el capitán Jorah, de embuste claro, pidiéndole ansiosamente a la niña que lo atraviese con su espada, que así le estaría haciendo un favor. Y como se sabe que es rey del teatro que realiza, empieza a decir que siempre ha querido salir del lugar horrible, que para él era el país de nunca jamás, para regresar a su casa a reencontrarse con su dulce maná. Y al principio suena creíble, pero ¿hasta dónde es cierto lo que dice? Eso lo dejo al criterio de ustedes los que ven y oyen esta reseña. Y replica que Peter le robó su tesoro, que lo escondió y tal. Y gracias a que su habilidad para manipular a infantes inocentes surtió efecto en Jane, desde el momento en que ésta se sintiera identificada con Garfio por el hecho de que ambos añoran sus hogares estando ellos varados en una isla fantástica surrealista, se dispone a redactar y firmar lo que él llama un contrato irrompible, en el que se comprometía a no lastimar a Peter Pan justo después de que Jane sonara el silbato para avisarle a los piratas la ubicación del tesoro perdido. El mismo silbato que Garfio le entrega a Jane, para que ésta realice el trabajo sucio, sin sospechar por un segundo que se trataría de una trampa a posteriori, todo a cambio de que el capitán la llevaría de vuelta a casa en su barco supuestamente. A la mañana siguiente, Peter y los niños perdidos se dedican a buscar a Jane a lo largo y ancho de toda la isla fantástica, pero después de unas horas, Peter logra oír la voz de la niña, quien coincidentemente lo estaba llamando a él también. Peter por fin la encuentra y aprovecha para decirle que él y los niños perdidos sienten haber destruido su libreta, y que desean que ella se les una al club para compensarle el malentendido del día anterior. Jane asimila por unos segundos lo que acaba de oír y Peter le pide que escoja cualquier actividad que quiera realizar para con su iniciación en dicho club, y entonces Jane sugiere el juego de buscar el tesoro, a lo que Peter le responde que es una excelente idea, y le dice que para hacer eso tendrá que empezar a pensar y divertirse como un niño perdido, algo de lo que Jane había dejado de lado, olvidado por completo desde que empezó a madurar debido a la guerra en su Londres natal. Dime qué hacer. Los niños perdidos de pronto aparecen para enseñarle a la niña a hacer y actuar como ellos, a la expectativa de que vuelva a disfrutar su niñez como lo hacía antes, y de igual forma vuelva a creer en las hadas, para así poder salvarle la vida a Campanita, pero eso sí, Jane aún no sabe este último dato. Cabe agregar que todo lo que los niños están realizando a partir de este punto va acompañado de una canción infantil cantada por ellos mismos y por Peter Pan, como buena película musical de Disney que es. Y tengo que decir que he decidido omitir el tener que mencionar lo que hace cada niño perdido a continuación, porque honestamente siento que no tiene mucha importancia, ya que sabemos que los carajitos solo juegan sin desenfreno, de modo que se sienten libres de cometer cualquier fechoría, sin la supervisión de algún adulto que vele por el cuidado de los mismos. No obstante, de todas las escenas mostradas en pantalla esta sí que mola, porque ya se imaginarán lo que es en realidad ese pajarito azul de ahí. Y aunque suena ridículo, el desarrollo de personaje respecto a la protagonista principal me genera una duda. Se supone que Peter y los niños se tomaron el tiempo y la molestia de enseñarle a la chica todo lo que ellos hacen a diario, pero ¿cuánto tiempo habrá pasado desde que Jane se integró de nuevo al club de los niños perdidos hasta volver a encontrarse a sí misma como la niña de su edad que es? Porque recordemos que paralelamente Campanita está resguardada en la guarida, esperando que Jane crea en las hadas para así recuperarse, y sabiendo que la hada estaba agonizando lentamente, mientras los niños y Peter se divertían al máximo con Jane durante todo ese tiempo, pues creo que habría sido el tiempo suficiente para que Campanita no tuviera posibilidades de salvarse, y así irse con San Pedro de manera inevitable. Yo no tengo idea de cuánto haya durado exactamente el curso intensivo para que uno sea un niño perdido, pero es obvio que pasaron días y noches, como nos lo enseña la misma cinta, en los que Jane adquiría conocimiento de las costumbres y hábitos de los mocosos perdidos, mientras que Campanita se moría de a poco en su propia habitación, lo que me genera la intriga de cuántos días exactos han pasado para que la hada pudiera aguantar el insoportable dolor que suponía su desaparición terrenal. Puede que esté exagerando, pero díganme, ¿cuántos días creen que hayan pasado para que se diera todo lo que dije hace rato? Si desean, pueden dejar su respuesta en los comentarios, que los estaré leyendo con gusto. En fin, vemos que la niña salta desde la cima de una cascada y cae al agua, y luego se sube a una roca, y después de andar por un cortísimo camino de piedras que se hallaba por ahí, se lleva la sorpresa de que ha encontrado el tesoro perdido del capitán Garfio, ubicado justamente en la caverna del muerto, tal como Peter lo afirmará en un rato a su pronta llegada a dicho lugar. Pero antes de que eso ocurra, Jane aprovecha para sacar el silbato de su bolsillo de la prenda que lleva puesta, que por cierto, en uno de sus bolsillos trajo consigo la bandera de la Union Jack que vimos hace varios minutos. Y por unos segundos la niña piensa en soplar el silbato que Garfio le entregó, para llamarlo a él y a su tripulación, pero al final no lo hizo, pues porque cambió de opinión, y decide arrojarlo. Y como era de esperar, Peter y los niños llegan al lugar donde se halla Jane, para ahora hacerle una ovación por haber sido capaz de encontrar el tesoro, algo que al parecer le genera mucha ilusión a la niña, y al poco rato Peter le cubre su cabeza con un gorro que recuerda mucho al gorro que usa Finn el humano, y cuando los niños están a un segundo de terminar la canción infantil, uno de ellos, que resultó ser Tornillos, sopla el silbato que Jane había arrojado al agua hace muy poco, y que lo descubrió solo para sonarlo por pura curiosidad, pero esa curiosidad provocó que los piratas llegaran de repente a la zona para retener a los niños perdidos, para atrapar a Peter Pan, y para hacerle ver a Jane de que todo fue una trampa orquestada por el mismo capitán Garfio, que para colmo sale a agradecerle a la muchacha por lo que hizo, y Peter, sintiéndose traicionado, la llama traidora, y le dice que por su causa Campanita se está muriendo por falta de fe.
Claro que sí. No es hasta que te atrapan cuando decides restregarle en la cara todas las verdades a la chica a la que tanto confiaste, siendo que en ese momento Peter le revela a Jane la otra razón por la cual le invitaron a formar parte del club, hacer que vuelva a creer en las hadas. Lo cual me parece un tanto ilógico, ya que Jane únicamente aprendió a volver a realizar cosas de niños, como por ejemplo jugar, hacer travesuras, cantar, y nada más. Pero como Peter la proclamó una niña perdida antes de que sucediera lo del silbato, pues me imagino que el siguiente paso era enseñarle a creer en las hadas. ¿Y cómo le enseñarían a hacer eso exactamente? Pues ni idea. Después de que Garfio recupera su tesoro y se lleva a Peter y a los niños perdidos bajo custodia, Jane se apresura para correr a toda marcha hacia la guarida subterránea donde vivían los ya mencionados, para entonces encontrarse con el cuerpo de Campanita sin vida en su propia habitación, y percatándose de ello, decide levantar el diminuto cuerpo con mucho cuidado con sus manos. Y enseguida, la niña se la lleva a la cama de Peter y la coloca sobre una almohada, y sintiéndose ella misma responsable de la muerte de la hada, se pone a llorar arrepentida. Y la verdad es que no es de extrañar que en esta escena ocurra una cierta conveniencia de guión, ya que a raíz de que Jane está llorando y decide creer en las hadas a último momento, consigue que Campanita reviva milagrosamente gracias al poder de la fe, como si fuera algo fácil de hacer. Pero bueno, ¿era eso, o quedarse en la isla por un tiempo indefinido sin la posibilidad de volver a casa, y encima dándonos una escena triste con respecto al aparente fallecimiento de Campanita? Pero como sabemos que esta película es de Disney, pues era necesario para el guión. Aún así, no me convence lo de que Jane crea en la magia de las hadas como nunca antes en su vida. Mientras tanto, Peter y los niños perdidos están ahora cautivos en el bucanero del Capitán Garfio tal como el mismo capitán lo planeó a mitad de película. Míralos, Bill. Es un simple niño. Y me fascinan los niños. Ocurren varias cosas a lo largo del clímax de esta película. Para empezar, Jane llega a tiempo al bucanero antes de que Peter saltara al vacío desde la plancha, sorprendiendo a Garfio y a todos sus piratas, incluyendo a Peter y a los niños perdidos, claramente. Y ahora que lo analizo, tengo la duda de cómo hizo Jane para llegar hasta ahí tan pronto. Por un lado, me imagino que corrió lo más rápido que pudo, igual que cuando corrió rápido para llegar a la guarida de Peter para tratar de salvar a Campanita. De haber sido así, es otra prueba de que Jane estuvo aprendiendo en la academia militar desde temprana edad. Pero, por el otro lado, no estoy claro sobre cómo subió al bucanero para ahora estar agarrada de unas cuerdas. Tal vez lo hizo volando con ayuda de Campanita, pero se me hace muy rebuscada esta teoría. Total, nunca se especifica cómo subió al barco de esa forma para realizar su entrada heroica. En fin, tras haber plantado cara a Garfio, Jane trae el plan de liberar a Peter y a los niños, en el cual le pide a Campanita que le quite la llave a Garfio, que la lleva consigo como colgante, y el capitán trata de espantar a la hada que lo está molestando, mientras que Jane toma el cuchillo de uno de los tripulantes para cortar la soga que mantenía retenidos a los niños perdidos. Y cuando pasa eso, la tripulación pirata sigue la orden que el capitán acababa de dar, de atrapar a los mocosos quienes corren hacia el castillo de proa, en el que descansaba el tesoro de Garfio previamente robado, y a los niños y Jane se les ocurre tomar piezas del tesoro, y dispararlos al aire usando tirachinas, para que caigan al mar, porque ya saben que a los piratas les atrae la plata, y que no son muy listos como para que se lo piensen dos veces. A lo mejor lo hacían porque no recibían pagos por sus servicios en el navío que Garfio capitaneaba, y de haber sido así, el capitán de seguro los hacía pasar hambre. Y hablando del capitán, este recibe un fuerte golpe en el cráneo por un remo que tenía, Smee, en sus manos, y mejor me adelanto un poco porque de aquí, no hay mucho que decir en verdad, así que pasemos a cuando Jane directamente le quita la llave a Garfio mientras él está inconsciente. Entonces Garfio, de repente se despierta, encabronado, dispuesto a liquidar a nuestra protagonista, y si no lo notaron, les menciono que la forma en que Jane le quita la llave a Garfio no convence demasiado, porque ese hilo debió aparecer rompiéndose con mucha fuerza, para que fuera creíble esa animación. Porque en mi opinión, el hilo se rompió como si estuviera hecho de moco. Y entonces Jane se agarra de un aparejo y sube hasta montarse sobre una verga, y antes de que alguien me diga algo, no lo digo en broma. Yo mismo fui a comprobar, y así es como en náutica se le denomina esa parte del barco. Jane es sorprendida por Garfio, se tropieza pero no cae al vacío, gracias al cielo. Y el capitán, con la paciencia ya agotada, acorrala a la niña y le dice que se rinda de inmediato. Pero claramente Jane se niega, y por primera vez en su vida realiza lo que yo llamo una caída de fe, desde el extremo de aquella parte del barco que mencioné. Y entonces Garfio se sorprende, por aquel acto tan atrevido de la pequeña, quien ya puede volar gracias al poder de la fe, de la confianza, y del polvo de ala que Campanita le echó encima, esta vez de manera moderada. Y sin lugar a dudas, esta es de las mejores escenas de la película, porque además los niños y Peter se asombran felizmente por la hazaña de Jane, incluyendo la tripulación pirata que se encontraba sobre un bote salvavidas junto al señor Smee. A decir verdad, opino que es una escena que haría llorar de la alegría a cualquiera que lo vea. Jane se dirige hacia donde está Peter para liberarlo de los grilletes que lo tenían esposado junto al ancla del barco, usando la llave de Garfio. Y ahora fíjense en esta toma, donde por pocos segundos se logran ver los grilletes de Peter, pero cuando Jane lo libera y el ancla cae por su peso, ya no hay grilletes. Desaparecieron por arte de magia. Y al poco rato los dos muchachos flotan en el aire, y enseguida esta escena nos insinúa que Peter y Jane sienten cosas el uno del otro, aunque claro, esto al final quedó en nada. Y sorpresivamente Garfio aparece para atrapar a la niña, y Peter finalmente lo manda pa'l coño, para que el capitán aprenda la lección de que todo lo que uno da siempre vuelve. Ahora quiero que se fijen en lo siguiente.
Primero, Peter vuela para ir a tomar rápidamente el ancla, y lo suelta desde una gran altura para que Garfio lo tome, estando este más abajo en caída libre, y si miramos con atención este frame, el capitán toma los brazos del ancla con sus manos en un inicio, y debido al peso del objeto, va cayendo en picado, y ahora en este frame el capitán aparece sujetándose del cepo del ancla, y cuando termina por caer al interior del barco, el capitán aparece con su garfio enganchado al arganio del mismo ancla, y sigue así hasta caer al agua para que se entreviste con el pulpo anaranjado gigante una vez más. En fin, miren lo que pasa luego. Muchacho, si tú eres bueno conmigo, yo lo soy contigo. Watch out, watch out, watch out! His name is John C. Ven, papi. Y por si todo no hubiera quedado mejor, para rematar, después de que Garfio fuera humillado por Peter Pan otra vez, la escena que sigue es bastante sugerente. Ahora tengo que decir que la forma en que la tripulación pirata huye de la bestia es prácticamente la misma que en la primera película, con la diferencia de que el capitán está a bordo en el bote salvavidas y no sale como en la primera, haciendo, pues... Después de todo lo sucedido, los niños perdidos victorian a Jane por la gran hazaña que realizó, y Peter le menciona que como ya sabe volar, puede irse a casa cuando quiera. Y luego de que Jane le dijera a los niños perdidos que se tiene que ir, Peter se dispone a escoltarla de vuelta a su hogar. Y vemos ahora una escena bastante peculiar que está casi calcada de la primera película, donde Peter está volando junto a los demás niños, quienes lo acompañan en el viaje. Y al final todo parece indicar que nada de lo que vimos con anterioridad pasó realmente, y que solo se trató de un sueño que fue vivido para Jane, que al despertar, comienza a llamar a su madre mientras corre a toda prisa para ir a abrazarla con ganas, y le dice que Peter Pan es real, y que lamenta mucho no haberla escuchado cuando debió. Un segundo después, el hermano pequeño sale de su habitación para avisar que tuvo un mal sueño, y Jane se le acerca para levantarlo y jugar con él, y se dispone a contarle un cuento de Peter Pan a altas horas de la noche en presencia de su madre. Y en lo personal, aquí parece que Jane está traumada de haber tenido un sueño tan bizarro como el estar en Nunca Jamás junto con Peter Pan, Campanita, los niños perdidos, y el capitán Garfio. De seguro eso le dejó un severo trauma, que le hizo cambiar rotundamente su manera de ver las cosas de niños, e hizo que se comportara como una niña de su edad y empezara a disfrutar más de la vida, muy similar a lo que le sucedió al señor Ebenezer Scrooge, con relación a que odiaba la Navidad al inicio, y que al final no solo la vuelve a apreciar, sino que trata bien a sus seres queridos y conocidos. Seguramente estén pensando que es una exageración lo que dije, pero ahora que veo esta escena con ojos de adulto, no dejo de pensar en qué bien podría ser que Jane obtuvo un trauma a partir de ese sueño que le vino así nomás, para abrirle los ojos y que se diera cuenta de que todos guardamos dentro a nuestro niño interior. Una escena bonita, a mi parecer, es la parte final donde Peter se reencuentra con la Wendy adulta, a quien le comenta que ha cambiado, desilusionándose por saber que Wendy no es la misma niña como él la recordaba. Pero esta le aclara que, aunque haya crecido con el paso de los años, siguió creyendo en él y en las hadas. Y entonces Campanita aparece para reencontrarse con Wendy también, y le echa un poco de su polvo de hada para hacerla levitar, como para devolverle los recuerdos de la infancia en relación a la gran aventura que tuvo junto a Peter Pan y sus dos hermanos en Nunca Jamás hace mucho tiempo. Peter está feliz por haber vuelto a ver a Wendy una vez más, y se despide de ella. En eso, salen los hijos de Wendy para también despedirse de él, y Jane comenta que siempre creerá en él. Al mismo tiempo, más abajo el padre de familia sale de un vehículo que lo llevó hasta su casa, dándonos a entender que volvió de la guerra. La familia entera se emociona al verlo, y baja para ir a abrazarlo. Peter Pan observa todo desde arriba, y estando orgulloso por la familia que Wendy ha formado, le avisa a Campanita que ya es tiempo de que ellos dos se devuelvan a Nunca Jamás, lo cual tiene todo el sentido del mundo ya que el título del filme especifica claramente: Regreso a Nunca Jamás, y eso fue lo que Peter y Campanita terminaron por hacer, poniéndole punto y final a esta historia maravillosa. Muy bien, ahora toca dar mi propia crítica a la película. En primer lugar, en sí, es buena. Considero que como película animada hecha para niños, está excelente, siendo que el argumento consiste en que la protagonista tiene una infancia feliz, hasta que se ve obligada a madurar muy rápido, debido a la aparición de una guerra inminente, que prontamente llegaría a su tierra natal. Puede que no sea un argumento original, pero esta continuación nos ofreció una atmósfera más dramática, en relación al enfrentamiento bélico, que condiciona a los personajes del inicio de la peli, sobre todo a Jane quien es la que vive en constante angustia. Hablaré con más detalles sobre ello cuando vuelva a mencionar a Jane en unos minutos. Hablando del ritmo de la peli, no se siente muy apresurada, pero tampoco muy lenta. Es decir, avanza algo rápido, y eso se refleja en que si la comparamos con su antecesora, la diferencia entre ambas es de 5 minutos de duración.
Y ahora, hablando de los personajes, Jane está bien planteada, teniendo una personalidad muy marcada, ya que creció durante la WW2, y ello provocó que se empeñara en madurar, evitando disfrutar, en la manera de lo posible, momentos de felicidad que le fueran provechosos. Cualquiera que se haya visto la primera película, sabrá que Wendy, a diferencia de su hija, se comporta de manera tranquila y sumisa. En cambio, Jane se comporta de manera rebelde, y además es atenta y preparada ante cualquier situación que involucre peligro. Ya lo habrán notado cuando di a entender que Jane era una cadete, porque en algún punto de su infancia, sobre todo desde que su padre se fuera de la casa, su madre posiblemente la llevó a la academia militar para que obtuviera conocimientos en el arte de la supervivencia, así como en el uso de las herramientas de comunicación militares. De ahí que su hija se empeñara en comportarse y, en algunos casos, verse como una adulta preparada ante los desafíos de la vida. Jane, con todas sus luces y sombras, como personaje, tuvo un buen desarrollo, y hasta cierto punto, uno logra empatizar con ella, por las situaciones por las que pasa, como el sentimiento de tristeza al saber que no tiene a su padre al lado suyo, lo que le genera una ansiedad considerable sobre cuándo durará el conflicto bélico, o sobre si será capaz de cumplir la promesa de su padre como es debido. Por otro lado, Peter Pan sigue siendo el mismo de siempre. Un chico valiente y audaz al que siempre le gusta hacerse el rebelde y el gracioso, y que está de más decir que es un completo psicópata, ya que él mismo lo ha demostrado en la mayoría de sus bromas pesadas tanto hacia Garfio como hacia la protagonista. Aunque se nota que llega a respetar a Jane, como cuando le hizo la proposición de formar parte del club de los niños perdidos. Y siendo sincero, no hay mucho de qué hablar sobre Peter, más allá de que se dispusiera a enseñarle a volar a la niña, o de que la llamara traidora en un momento dado, o de que se le olvidara por completo que era una traidora, para después ser su amigo. ¿Y qué es esa mirada que tiene hacia Jane? Pues será que le empezaba a gustar a la niña, siendo él un mayor de edad, lo cual es bizarro. En cuanto a los niños perdidos, sus participaciones en esta secuela fueron regulares. Aunque a veces se comporten como unos insoportables y rajadiablos, tengo que reconocer que en esta película los niños perdidos realizan cosas importantes, como por ejemplo haberle sugerido en un inicio a Jane que tuviera fe, confianza y polvo de hada para poder volar, que eso ya todos lo sabemos. O como cuando se dispusieron a enseñarle cómo ser un niño perdido, o cuando le avisaron que tuviera cuidado con Garfio al momento de subirse sobre la verga del mástil, o cuando la felicitaron por haber vencido al villano. De verdad valoro mucho su labor durante la película, pero ello no implica necesariamente que sean personajes interesantes, ya que a pesar de sus actitudes profundamente infantiles, no logras conectar demasiado con ellos, o al menos, yo no logré conectar con ellos, porque en mi perspectiva, me son indiferentes al fin y al cabo debido a lo que ya mencioné. Y por consiguiente, son un tanto olvidables, y eso con respecto a las adaptaciones por parte de Disney. Con respecto a Campanita, es otra personaje que no ha cambiado nada, ya que aún conserva una actitud posesiva, en la que literalmente no puede ver a una chica charlando o llevándosela bien con Peter, porque de inmediato se pone celosa, y hará cualquier cosa por impedir todo tipo de relación. Hasta llegar al punto en que Campanita por poco se carga a Jane en un inicio, y que al final, parece que ambas realizan las paces, después de que la hada resucitara de entre los muertos gracias a la fe de la niña, y por tanto las dos deciden cooperar mutuamente para rescatar a Peter, y a los niños perdidos en lo que queda de película. En cuanto al Capitán Garfio, me pareció un villano aceptable, pero nada atemorizante, porque hay momentos en que queda en ridículo frente a toda la tripulación. Opino que Garfio está al mismo nivel que Peter, en relación a que ninguno de los dos ha evolucionado, o ha tenido un desarrollo de personaje adecuado. Sigue siendo carismático en el fondo, aunque resulta ser un Capitán Garfio distinto al que hemos conocido desde la primera, ya que recordemos que en la peli anterior, tenía la capacidad de cargarse a unos cuantos miembros de su tripulación, e incluso hacía cosas de adultos como fumar. Así que está claro, que en esta secuela los guionistas optaron por crear una historia de Peter Pan, que fuera lo más family friendly posible. Y vaya que lo consiguieron, porque incluso parece que ya sabían, que antaño existía cierta desaprobación hacia el hecho de que en la primera entrega, se representaran a los nativos americanos, de una manera no muy favorable a lo que son, culturalmente hablando. Y gracias a eso, en el producto final, solo se muestran referencias a la cultura nativoamericana, más no se muestra a ningún nativo americano. Porque, ya saben, discriminación. Smee es 3/4 de lo mismo, y tiene pocos minutos en pantalla, en comparación a la primera. Así que el personaje es un B. Y con respecto a los familiares de Jane, pues me parecieron personajes aceptables también. Wendy, en esta película, es una mujer hecha y derecha, y con un trasfondo que todos sabemos cuál es. Es una madre luchadora, y preocupada por sus dos hijos, además de ser una personaje que tiene relevancia en la trama. Por otro lado, el padre de familia, Edward, es un excelente personaje, que por azares del destino se tuvo que ir lejos de casa a combatir en el campo de batalla. Y la verdad, no hay más puntos que destacar sobre él, ya que es un personaje que tiene poquísimas apariciones o interacciones a lo largo de la cinta. Y de último está Danny, quien es un niño juguetón, al que le encanta oír historias de Peter Pan, hasta el punto que parece ser su ídolo. Y nada más, es un buen personaje que al igual que su padre y madre, tiene pocas apariciones en la peli, pero eso no le quita importancia ya que él es una pieza clave a nivel argumental, además de ser el detonante para que Jane se diera cuenta del error de intentar comportarse como una mujer mayor, solo desde el momento en que se tomó en serio la promesa que le hizo el padre cuando era más chiquita. Hablando del soundtrack, opino que estuvo igual de excelente. Y saben, cuando volví a ver la película después de tantos años, al principio creí que la canción del inicio fue cantada por la actriz de doblaje, que hace la voz de Anna en Frozen, y me sorprendí al saber que no fue así, ya que a partir de una consulta a la página de doblaje wiki, dedicada a la película que he estado reseñando, me encuentro con que la intérprete de dicha canción se llama Tatiana.
Y además, es ella quien también canta la canción titulada Lo haré, que también es del soundtrack de la película. Tremenda canción. Y he de decir que me dio bastante nostalgia al volver a oírla. Mi opinión sobre esta secuela de Peter Pan es que resulta entretenida, a pesar de que su estructura de guión es prácticamente idéntica a la de la primera entrega, con claras diferencias entre ambas historias. Mientras que la primera se centra en contarnos las aventuras de Peter Pan junto a Wendy y sus dos hermanos, la segunda se centra en enseñarnos la evolución de Jane, desde su esfuerzo por comportarse como una adulta, porque así era lo requerido en los tiempos difíciles, hasta aceptar que es una niña físicamente, y que por tanto debe comportarse como tal, siendo que es un claro mensaje de que todos los niños en el mundo merecen tener una infancia feliz. Más aún, que los niños aprendan a valorar su infancia y disfruten cada momento de ella, hasta que les dure. Aparte de eso, la secuela se centra en mostrarnos las nuevas desventuras del Capitán Garfio, que resultan ser más disfrutables con los edits que yo mismo he creado. Y para terminar, quiero comentar que esta secuela es, para mí, mejor que su antecesora, no solo por la actualización de la animación tradicional y el aprovechamiento del CGI, que estuvieron excelentes, sino por el hecho de que Disney se atrevió a crear una historia ejemplar en el que se abordaran los problemas familiares o personales, y más en una época tan conflictiva como el de la WW2. Un punto que hay que reconocerle a la compañía del ratón, cuando por aquellos tiempos, sabía crear historias atrapantes y divertidas. Honestamente, esta peli fue el primer material audiovisual relacionado con la franquicia de Peter Pan que vi en mi infancia. Es decir, que vi primero esta, antes que la primera de hace más de 70 años. A día de hoy, tengo recuerdos muy preciosos de cuando la veía en formato VHS, o de cuando la veía por Disney Channel, porque hubo una época en la que constantemente la pasaban por el maravilloso mundo de Disney. Por cierto, es un tanto curioso que el personaje de una película cuyo nombre sale en el título de la misma, se sienta más como un protagonista secundario que como el protagonista que nos quisieron hacer creer que sería, porque al final fue la hija de una de las personajes más memorables de Disney, quien resultó ser la protagonista. Opino que, como mínimo, la película debió titularse Peter Pan y Jane, aunque sé perfectamente que no pudo ser posible, ya que hubiera contrastado bastante con el título de la secuela animada protagonizada por Tarzan y Jane, que curiosamente se lanzó en el mismo año que esta, o sea en 2002. Y bien, creo que esto ha sido todo por hoy. Así que muchas gracias por quedarte a ver el vídeo hasta el final. Déjenme saber en la caja de comentarios qué les pareció esta reseña, y si quieren, pueden dejar sus opiniones de la película en cuestión. Denle like si les gustó la reseña, y nos vemos en el siguiente vídeo. Se me cuidan.